والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم. Empezamos بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la clase de hadith, el estudio del libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando los comentarios de Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Llegamos al capítulo 61, donde Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dice: al-hadith al-hadi wa sittun عن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم الشفرة وليرح ذبيحته. رواه مسلم. El Sheikh menciona el hadith 61 que narró al-Shaddad ibn Aus radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo perdón, Allah ha prescrito al-ihsan en todas las cosas. Ha prescrito al-ihsan, el bien o la excelencia en todas las cosas. Así que cuando maten, háganlo con excelencia. Y cuando sacrifiquen con excelencia o con el bien o en una buena manera. Que uno de ustedes afile su cuchillo y que tranquilice a su animal, es decir, al animal que va a sacrificar. Y esta narración está reportada por Muslim en su Sahih. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah empieza y dice: hay dos tipos de al-ihsan. El-ihsan tiene dos tipos aquí, o excelencia. El Sheikh lo menciona, el-ihsan, ya Juan barakallahu fikum, si se recuerdan en el hadith de lo que se llama hadith de Jibril, cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam qué es ihsan, ihsan es que adores a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estás mirando o si lo estás viendo. Y si sabes que no lo puedes ver, pues tienes que saber que Él sí te mira. Si no lo puedes ver, pues tienes que saber que Él sí te mira. ¿No? Y esto es al-ihsan. Esto es el ihsan, es decir, concentrarse en hacer el acto de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala tan concentrado que como que si está Allah subhanahu wa ta'ala
enfrente de ti, que te está mirando, ¿no? Entonces, el Sheikh aquí dice, al-ihsan, o la excelencia, es de dos tipos. La excelencia en adorar al Creador, adorándolo a Allah, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala como si uno lo viera, aunque uno no lo puede ver, Allah sí lo ve, dice el Sheikh. Es la diligencia en cumplir con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad y perfección. Es decir, perfeccionar los actos de adoración con sinceridad, temor y concentración, con una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es ihsan. Y dice el Sheikh, este es el primer tipo de este ihsan, ¿no? Y dice el Sheikh, ihsan, en el otro tipo es el ihsan en la bondad en el cumplimiento de los derechos de las personas. O sea, algo conectado a los derechos de las personas. El primero es el derecho a Allah. Cumplir con el derecho de Allah, a adorarlo así como Él pide. Y el segundo ihsan es hacer el bien, o dar la bondad, o el bien, en cumplir con los derechos de las personas. La esencia de la bondad obligatoria es cumplir con sus debidos derechos. Por ejemplo, como honrar a los padres, dice el Sheikh, mantener los lazos de parentesco y ser justo en todos los tratos. Cuando uno está tratando con la gente, dándolos todos sus derechos. Dice el Sheikh, tal como recibes tu dinero en su totalidad, que pides tu derecho, así tratas con la gente en darle sus derechos. Naam. Y Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ومساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, adora a Allah y no le asocies nada en adoración. Y o trata a tus padres con ihsan, es decir, bondad, o con el bien, en un trato excelente. Igual a los padres y a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, los vecinos cercanos y los vecinos lejanos, tus compañeros, el viajero y aquellos a quienes posees, es decir, los esclavos. A todos estos, dice el Sheikh, Allah prescrita o obliga ihsan en el tratamiento hacia ellos. ¿No? Él ordenó bondad para todos ellos, dice el Sheikh. Esto incluye mostrar bondad hacia toda la humanidad y mostrar bondad y excelencia en trato incluso hacia los animales. Cuando se les quita la vida, es decir, sacrificar, o si se necesita quitarles la vida, y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona el Sheikh, y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسَنُوا قِتْلَهُ. Y entonces cuando matan, o si matan, entonces maten bien. Y esto significa, pues, cuando se necesita matar, que debe hacerlo bien. Y por eso en el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona afilar los cuchillos para matar. Si se necesita matar, pues matar bien, ¿no? A estos animales.
y sacrificar igual. Entonces el Sheikh dice aquí, al que merezca ser, de los seres humanos, claro, al que merezca ser asesinado por una causa que justifique su muerte, ya sea animales o seres humanos, se le herirá el cuello con una espada sin castigo ni mutilación. Es decir, en un juicio. No estamos hablando, tenemos que tener cuidado con esto porque estamos hablando de los animales y se tiene que matar, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, de protegerse de un animal que va a atacar o algo así, o un animal que se tiene que matar por cualquier razón justa. Pero también a los seres humanos que hay justificación para hacerlo de las leyes del gobernante o del gobierno. Si ellos han dado un juicio de muerte y van a matar a alguien por sus crímenes que ha hecho, pues ese es un juicio del gobernante y no de cualquier persona. No cualquier persona puede tomar en sus manos la ley y hacer eso. Pero eso es para el gobernante y quien él da autoridad. Y a quien él da la autoridad. Y nadie puede matar a una persona sin autoridad del gobernante, ¿no? Entonces, aquí el Sheikh dice, se tiene que hacer en una manera correcta, justa y recta, sin mutilación, dice el Sheikh aquí. Y por eso igualmente Allah subhanahu wa ta'ala, en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا ذِبْحَ. Y cuando sacrifiquen, o si sacrifiquen, háganlo bien, hagan el sacrificio bien. Significa, aquí dice el Sheikh, la manera y el método del sacrificio. Igualmente por eso dijo, وَلِيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ. Y por eso dijo que cada uno de ustedes afile su cuchillo y ponga a gusto su bestia, o pone a gusto su animal. لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Así que si a un esclavo se le ordena ser amable con aquellos seres humanos que merecen ser asesinados y ser amable en la matanza de los animales que deben ser sacrificados, entonces, ¿qué pasa en los demás casos que no son así? Es decir, con los animales inocentes o los seres humanos inocentes. Esto no es permitido, ser no ser amable con ellos, ¿no? El Sheikh dice, وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِحْسَانَ مَأْمُورٌ بِهِ نَوْعَانِ, que sabe que los actos de ihsan que se ordenan son de dos tipos. El primero tipo es una obligación, que es la equidad y hacer lo que debes hacer por las personas según los derechos que te corresponden. ¿No? Que es la equidad y hacer lo que debes hacer por las personas según los derechos que te corresponden, o sea, los derechos que tú tienes sobre ellos y ellos sobre ti, ¿no? Y eso es diferente, depende a las personas. Los derechos del padre sobre ti no es igual que los derechos de digamos, un compañero o un hermano normal. Así que los derechos del padre son más grandes, ¿no?
Y así, los derechos del esposo sobre la mujer, su esposa, son muy diferentes sobre los derechos de su hijo, del hijo de ella sobre ella, ¿no? Son diferentes. Entonces, eso es según los derechos que te corresponden, ¿no? Y el Sheikh dice, el segundo tipo es el ihsan recomendado, o sea, no es obligatorio, pero es recomendado. Esto abarca, dice el Sheikh, todo lo que va más allá, como brindar beneficios físicos o económicos o de información, o de dirigirlos hacia el bien del din, o el bien de la religión, o algo conectado al bien en la práctica de la religión, o sea, beneficiar a la gente en algo de la religión, o en los intereses de la dunya, dice el Sheikh, los intereses mundanos de la dunya. Todo esto es hacer bien para ellos, ya sea en algo de la religión o algo de la dunya. Toda buena acción, dice el Sheikh, y todo lo que alegra a las personas es caridad, es el bien. Todo lo que aleja de ellas, lo que les desgrada y repele de ellas, lo que, o sea, y repele de ellas lo que no aprueban, ya sea poco o mucho, dice el Sheikh, es caridad y es el bien igual. O sea, darles algo bueno o alejarlos de algo malo es el bien y es caridad. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam les contó la historia a los sahaba de la prostituta que le dio agua al perro, que tenía mucha sed, con sus zapatos del pozo, y que Allah subhanahu wa ta'ala le agradeció y la perdonó. Le dijeron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿hay una recompensa para nosotros en los animales? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo, hay una recompensa para cada criatura viviente. Para cada criatura viviente. Fi kulli kabid harra ajr. En cada ser que está vivo y le haces un bien a ese ser, recibes una recompensa. Ya sea a una persona, ser humano, ya sea a un animal, ya sea a una planta, a la tierra, al ambiente, a todo. A todo lo que es viviente. Y todo lo que trae beneficio al lugar, ya sea para los animales, ya sea para la gente, ya sea para cualquier cosa que es de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh sigue y dice, entonces el ihsan es la concesión de todo tipo de beneficio y todo tipo del bien a cualquier criatura, pero varía según el grado de bondad mostrado a aquellos a quienes se muestra, sus derechos y estatus, y según la bondad misma, su importancia y gran beneficio que trae, según la fe, dice el Sheikh, y sinceridad del benefactor y la razón que lo impulsó a hacerlo. Todo esto depende, cada una de estas cosas depende de qué, o sea, depende de quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, a quién lo está haciendo, cuándo lo está haciendo, cuánto lo está haciendo. O sea, todo lo que hace depende en su recompensa, en cómo va a recibir esa recompensa. Depende uno. Por ejemplo, si yo le doy agua a mi amigo que no tiene sed, no es igual que yo veo que alguien está enfermo y está muriéndose de sed y le doy y lucho para darle agua. O si le doy agua que yo tengo aquí en mi mano y le paso agua a mi amigo, no es igual como que si yo tengo que caminar
10 minutos para conseguir agua y regresar y darle agua a mi amigo, por ejemplo. La acción es diferente. Y según la persona a quien, igual que yo le doy agua que tiene sed a mi amigo, compañero del trabajo, o le doy agua a mi abuelo que tiene sed, es diferente también en recompensa. Entonces, todos estos factores son diferentes o regresa a la recompensa en diferentes maneras, ¿no? Y el Sheikh dice, entre los tipos del ihsan está el ihsan o el bien o excelencia hacia quien te ha hecho daño igualmente. Hacer el bien a quien te ha hecho daño es una recompensa grandísima, ya sea de palabra o de obra, que le digas una buena palabra o le haces una buena obra. Allah, y esto es algo grandísimo, ya Juan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ أَدْفَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا تُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا تُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, el bien y el mal no son iguales. Repele el mal con lo mejor. Entonces aquel con quien existe enemistad se convertirá en un amigo fiel. Pero solo los pacientes aprenderán esto, y solo quienes tengan una gran porción del bien lo entenderán o aprenderán esto igual. Entonces, dar o hacer el bien para aquellos que están en tu contra, en decirles una palabra de guía o de dua, o simplemente no rebajarse uno a un nivel bajo donde salimos de carácter y empezamos a atacar con malas palabras o insultos o en algo. En vez de eso, hacemos dua diciendo que Allah te guíe, que Allah te aleje del mal, que Allah subhanahu wa ta'ala te haga ver la verdad, cualquier dua, que Allah te protege y te preserve sobre el bien, cualquier dua que puedes darle, o guiarlo a lo mejor con evidencias y pruebas, si la persona está desviada, o si está entendiendo mal, o está en una mala práctica o algo así. Aunque la persona te insulte, no estoy diciendo que es algo obligatorio hacer, estamos diciendo lo que es mejor, porque Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por eso, y eso es lo que nosotros tenemos que y no es fácil, Juan, pero tenemos que enfocarnos en tratar de ver lo mejor que necesitamos nosotros de nuestro Señor, que estamos buscando lo mejor de lo que el Señor nos puede dar. Entonces, cuando alguien está en nuestra contra, hay que actuar con un carácter noble y una práctica o un comportamiento noble, ¿no? Entonces, el Sheikh dice, y a quien tenga una manera de hacer el bien, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala le recompensa con el bien. Quien hace el bien, Allah le recompensa con el bien. Eso es algo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿es la recompensa por el bien algo excepto el bien? Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿no? Igual, Allah subhanahu wa ta'ala dice, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, aquellos para quienes hacen el bien tendrán el bien y aún más. Y aún más. No, subhanallah.
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا. Para quienes hacen el bien en este mundo o en esta vida, hay un bien para ellos. Hay un bien para ellos. Subhanallah. Naam. Inna rahmatallah qaribun min al-muhsinin. Que por cierto, la misericordia de Allah está cerca de los que hacen el bien, los muhsinin. Es decir, los que hacen el bien de ihsan en la adoración a Allah y hacen ihsan a los que hacen, es decir, los que hacen bien a los siervos de Allah. Los que hacen ihsan en la adoración a Allah y los que hacen ihsan a los siervos de Allah. Naam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala obliga a sus siervos, Juan barakallahu fikum, dice el Sheikh aquí, a ser justos y ser buenos. Y los anima a aumentar aumentar en el bien y ser generosos. Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre el trato y dice وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, y no olviden la bondad entre ustedes. Esto significa dar cabida a la bondad y la benevolencia en sus tratos, o sea, ser buenos en sus tratos, ser misericordiosos entre ellos mismos. El Sheikh dice, no exiges con exceso todos los derechos, sino facilita las cosas y no las compliques. O sea, debes facilitar las cosas y no complicarlas. El Sheikh dice, deben ser, o dicen, sean indulgentes al comprar y vender, deben ser fáciles o suaves al saludar, deben al saldar deudas y al recibir el pago, deben ser buenos y tratar a la gente con ihsan. Quien se dedica a este bien alcanzará mucho bien y un gran favor de su Señor Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, y Allah sabe mejor. Wallahu ta'ala alam, dice el Sheikh. Y ahí termina el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sobre el comentario de este hadith. Sheikh Ubayd al-Jabari hafidhahullah ta'ala, Sheikh Ubayd al-Jabari rahimahullah ta'ala comenta sobre este hadith y dice el Sheikh, en primer lugar, sobre este hadith, Allah es independiente de su creación, pero les manda y les prohíbe. Y eso es lo que dicta su sabiduría. No porque Él los necesite, sino porque la creación necesita a Allah subhanahu wa ta'ala. La creación necesita de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y eso es lo primero, dice el Sheikh, que se debe que entender, que Allah manda y prohíbe, pero no por Él, no porque Él lo necesita, pero porque la creación lo necesita. ¿No? En segundo lugar, dice el Sheikh, es por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala que Él ordena y exige poco a sus siervos y les da mucho a cambio, o incluso mucho más. De hecho, es por la inmensidad de su generosidad o misericordia, gracia, bondad y perdón que Él perdona a quien Él quiere por el más mínimo acto de adoración o la más mínima buena obra, dice el Sheikh. Esto es evidencia en las acciones de
de esa persona transgresora, la prostituta, pues su delito es uno de los pecados mayores y grandes con Allah subhanahu wa ta'ala. Es conocido que los pecados mayores no son expiados excepto con el arrepentimiento, el tauba. Y esto lo que está mencionando el Sheikh es muy importante, de que primeramente se tiene que entender y reconocer muy bien de que los pecados mayores y grandes no son perdonados, no hay expiación de los pecados, excepto por medio de tauba, arrepentimiento, ¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala perdonó a esta mujer. Y no hay evidencia en esta narración que ella se arrepintió en ese momento. Solamente ella hizo un acto de bondad, de misericordia. O sea, hacia el animal, al perro. Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ¿No? Que si evitan los pecados mayores que se les prohíben, expiaremos para ustedes sus pecados menores. ¿No? Igualmente, en el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando mencionó as-salawat al-khams wal-jum'a ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma baynahun idh ijtaniba al-kaba'ir, que que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo las 5 oraciones, el jum'a al otro jum'a y ramadán al otro ramadán, es una expiación por lo que está entre ellos, si uno evita los pecados mayores, es decir, siempre y cuando evita los pecados mayores, ¿no? Igualmente dijo: ma min imra'in muslim tahduruhu salat maktuba fayuhsinu wudu'aha وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك دهر كله. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam igual dijo: no hay musulmán que esté presente para la oración obligatoria, que realiza bien su wudú, su concentración, su inclinación, excepto que sería una expiación por los pecados que predicieron, siempre y cuando no cometiera ningún pecado mayor, y esto durante todo el año o durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí se menciona estas evidencias, o el Sheikh aquí está mencionando estas evidencias para decir que Allah subhanahu wa ta'ala perdona los pecados, donde todos los hadith que menciona que Allah perdona los pecados, está hablando de los pecados menores, porque los pecados mayores se necesita tauba, ¿no? Y son 3 acciones reportadas en el hadith que limpia los pecados grandes, mayores y menores. Que las 3 acciones que con esas acciones Allah perdona todos los pecados, mayor y menor, ¿no? Y eso primeramente es el Islam. Cuando la persona entra en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala limpia sus pecados, lo perdona de todos sus pecados, de los pecados menores y los pecados mayores, ¿no? Con su Islam. Igualmente,
yani el hijra. Al hijra que se hace con la intención de hijra. No solamente ir a vivir en un país musulmán o ir a visitar o ir a vivir por un rato, aunque sea por un largo tiempo. Porque hay una diferencia en ir a vivir a los países de los musulmanes, por ejemplo, para trabajar o buscar el conocimiento, y la hijra. Que un hombre vaya a estudiar en un país musulmán por 10 años, eso no es hijra. Eso es que está haciendo algo ahí, o trabajar ahí por unos 10 años. Después regresa a su país, eso no es hijra, eso es pues cumplir con un acto que está haciendo, un acto de adoración, de la búsqueda del conocimiento o de trabajo o lo que sea. Pero la hijra es hacer la intención de abandonar la tierra de los incrédulos para ir a vivir en la tierra del Islam. ¿No? Y se menciona abandonar la tierra de los incrédulos, es decir, dejar la tierra de los incrédulos para siempre. Tiene la intención que no va a regresar. Aunque en el futuro puede ser que porque cualquier cosa él regresa, pero él se va con la intención que yo nunca jamás voy a regresar a vivir aquí. Se va con esa intención, voy a ir a vivir en la tierra de los musulmanes, aunque tenga que vivir en diferentes lugares, pero siempre va a ser la tierra de los musulmanes. ¿No? Cuando la persona hace eso con una intención pura, que abandona la tierra de incredulidad para la tierra del Islam, pues eso es hijra. Eso es hijra. Y si Allah acepta ese acto, Allah lo limpia de todos sus pecados. De todos sus pecados. ¿No? Allah lo limpia de todos sus pecados. Y eso está reportado en varios hadith, de que los pecados grandes y pequeños, Allah subhanahu wa ta'ala lo limpia. Igualmente, la tercera acción es el hajj al-mabrur. El hajj aceptado, el hajj bien hecho y aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lo limpia de todos sus pecados como si fuera nacido otra vez. Yani el hajj, cuando la persona hace el hajj y lo hace correctamente, acorde de la sunnah y con una buena intención que es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo limpia de todos los pecados grandes y pequeños. No. Igualmente hay cuarta acción, pero si la persona hace eso ya no está vivo, y eso es el jihad fi sabilillah. Quien lucha por la causa de Allah y muere tratando de establecer la palabra de Allah y defender la palabra de Allah, ¿no?, contra los enemigos de Allah, y muere en esa lucha, pues muere mártir. Y los mártires pues mueren. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, antes que la primera gota de sangre cae en el suelo, el mártir ve su lugar en el paraíso, ¿no? Y Allah lo perdona de todos sus pecados y fallos y errores, ¿no?, grandes o pequeños. Entonces estas acciones son las acciones que no requieren necesariamente at-tawbah en ese lugar. Estos actos de adoración son tan grandes con Allah que Allah limpia a la persona de sus pecados grandes y pequeños. Pero afuera de estos actos de adoración, la persona, para que Allah lo perdone según lo que se entiende en el din, porque Allah puede perdonar a quien Él quiere. No podemos decir que Allah no va a perdonar a nadie, o no va a perdonar tal acto, o no va a perdonar a nada, siempre y cuando no es shirk y kufr akbar. Siempre y cuando no es kufr el akbar y shirk akbar que saca a la persona del din del Islam, Allah perdona cualquier pecado, si la persona muere, ¿no?, cualquier otro pecado.
y Él lo puede hacer a quien Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Pero generalmente la regla es que los pecados mayores se necesita tauba. Requiere tauba, es decir, arrepentimiento para que Allah subhanahu wa ta'ala lo perdone. No. Entonces, aquí, ¿por qué esto es importante de lo que está diciendo el Sheikh? ¿Por qué es importante? Porque Allah perdonó a la prostituta. Allah perdonó a la prostituta de sus pecados, ¿no? Y la entró al paraíso, o la hizo de la gente del paraíso. Subhanallah. Y esos pecados que ella hacía eran grandes con Allah, son los pecados mayores, fornicación ilícita, ¿no? Así que el Sheikh aquí está mencionando de que las acciones con Allah subhanahu wa ta'ala, la balanza con Allah subhanahu wa ta'ala es diferente. Él puede perdonar quien Él quiere, como Él quiere, ¿no? El Sheikh aquí dice hemos leído aquí, dice el Sheikh, hemos leído lo que el Sheikh, es decir, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, lo que el Sheikh relató sobre el perdón de Allah a aquella prostituta por haberle dado de beber a un perro. Esto proviene de su gracia, su misericordia. Pues Él es Allah, Él es Allah subhanahu wa ta'ala, el misericordioso, el clemente, el compasivo. Y no se le cuestiona por lo que Él hace, mientras que la creación sí lo es, sí es cuestionada. Porque Allah conoce todo el universo. Nada en todo el universo le es oculto, dice el Sheikh. Ni el peso de un átomo en la tierra, ni en los cielos. Y Él es Allah subhanahu wa ta'ala, el dueño de la gracia. Él es el dueño de la bondad. Él es el dueño de todo lo que existe. No. Así que el reino pertenece a Él subhanahu wa ta'ala y los siervos son sus siervos. Todo es de Allah, todo pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala y todo regresa a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Todo en este universo no tiene socio con Él. No, o todo en lo que está en el universo, dice el Sheikh, no hay socio con Él. Él es el creador, el único creador. Él es el que da la vida, el único que da la vida. Él es el que da la muerte, el único que da la muerte. ¿No? Él es el que maneja los asuntos de la creación, el único que lo hace. No tiene socio en nada de eso. ¿No? Así que Él es el que perdona y el único que perdona. Él es el juez en el día del juicio, el único juez, dice el Sheikh. Es el que perdona y el único que perdona lo hace por su propio perdón, o sea, de su bondad, su misericordia, es compasivo, es clemente. Y si castiga, lo hace por su justicia. Subhanallah. Lo hace con su justicia. Así, entonces, el perdón, la indulgencia y la misericordia de Él, de Allah subhanahu wa ta'ala, son actos de bondad, del bien y favor hacia sus siervos. Y el castigo en todas sus formas, dice el Sheikh, es justicia de Allah hacia ellos. No. Y el Sheikh aquí termina el comentario, Sheikh Ubaid al-Jabri, el comentario de este hadith. No. Rahimahullahu ta'ala. Seguimos con el siguiente hadith, ya Juan, el hadith 62, donde Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di
rahimahullah ta'ala, menciona el hadith, o dice hadith, الحديث الثاني والستون عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الترمذي. Naam, que Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu narró y dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam prohibió en el día de Khaybar, uno de los combates, en el día de Khaybar, los burros domésticos y la carne de la mula, todo animal de presa con colmillos y todo pájaro con garras. Y este hadith está narrado por el Imam Tirmidhi en su Sunan. Naam. Y sabemos, ya Juan Barakallahu Fikum, cuando un sahabi ha narrado así, en esa forma, no diciendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa, o yo escuché el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa. Cuando lo narra así, diciendo el hadith que narró Jabir ibn Abdullah y dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibió en el día de Khaybar tal y tal cosa. Sabemos que ese hadith pues es marfu'a, que regresa que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo estas cosas, lo dijo. Aunque en la forma o el modo en que está narrado, no está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, pero sí está diciendo en las palabras de Jabir ibn Abdullah que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibió en el día de Khaybar tal y tal cosa. ¿No? Entonces sabemos que es marfu' o que regresa el hadith al profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dice: el principio básico respecto a todos los alimentos es que es permitido, que son permitidos. ¿No? Al-ibaha, dice el Sheikh. ¿No? Y eso viene en el principio de la Sharia, yani al-aslu fil ashya al-ibaha, o el origen del juicio de las cosas o de los asuntos es que son yani permitidos, illa binas shar'i, excepto con un texto de la legislación que lo prohíbe. ¿No? Entonces todo es permitido hasta que tenemos evidencia que no es permitido. El Sheikh aquí dice: Allah ha permitido a sus siervos lo que la tierra produce, granos, frutas, diversas plantas, y les ha permitido todos los animales marinos, tanto los vivos como los muertos. ¿No? Dice: en cuanto a los animales terrestres, permitió todas las cosas buenas de ellos, ¿no? Como el ganado y otros animales, y la caza salvaje como las aves y otros, ¿no? Y dice el Sheikh: solo prohibió ciertas cosas impuras de este tipo, es decir, de los animales, y les puso un límite. Es posible que especificará algunas de las cosas prohibidas, dice el Sheikh, como mencionó aquí en esta narración a los burros domésticos en este hadith, y las mulas, y dijo son impuras, y dijo en el hadith o nuestra otra narración son impuras, ¿no? En otra narración del mismo hadith dijo innaha rijs, que son impuras. En cuanto a lo que le llaman en árabe, le dicen el burro salvaje, que es la cebra. La cebra le dicen el burro salvaje, ¿no? Está permitido comerlo, está permitido,
pero el burro doméstico, no. La mula, no. Asimismo están prohibidos los animales depredadores con colmillos, como los lobos, leones, tigres, zorros, perros y similares, dice el Sheikh. Y así como todas las aves con garras que cazan con ellas, como las águilas, los halcones, los gavilanes y similares. Dice, todos los aves que tienen, que cazan con garras y matan sus presas con garras, pues esas aves son ilícitas para nosotros comer, ¿no? No son permitidas. Igualmente todo lo que está prohibido matar, todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido matar, o se manda matar, como el cuervo o otros similares que está prohibido. Y eso está basado en el hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibió matar al surad. Al surad, ya Juan, es un tipo de ave pequeño o pájaro. En español creo que le llaman el cuadón, algo así, el cuadón. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió matar la rana y la hormiga, ¿no? La hormiga que no pica, la hormiga que no trae daño, la hormiga, igualmente la rana que no trae daño, o que no muerde, o no pica, o no tiene veneno, ¿no? Igualmente la hormiga, hay hormigas que pican y tienen un tipo de veneno igual. No de esas hormigas, pero las hormigas así domésticas que no traen daño, son prohibidas o matarlas. Igualmente el hudhud. El hudhud es un ave también, un pájaro, que busqué el nombre en español, como le dicen, y creo que le dicen la abubilla, algo así. Pero no estoy seguro. Pero el hudhud es el pájaro, el ave pequeño que Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, que estuvo parte del reino de Suleimán, el profeta Suleimán. Entonces el hudhud es un ave o pájaro yani específico, ¿no? Entonces estos animales basados al hadith están prohibidos. Entonces estos animales que son prohibidos matarlos, pues claro, no podemos comerlos, ¿no? Entonces, no. Y todo, dice el Sheikh, todo lo que se considera vil, como serpientes, escorpiones, ratones, diversos insectos, dice el Sheikh, así como cualquier animal permitido que muera por causas naturales, o sea, sacrificado en un rito o algo de otra religión que se sacrifica para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, también está prohibido consumirlo, ¿no? Y Allah sabe mejor, dice aquí Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. No. Sheikh Ubaid al-Jabri comenta sobre esto y dice, rahimahullahu ta'ala, la evidencia de que los animales son permitidos es la aya o el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard jami'a. Él es quien creó para ustedes todo lo que está en la tierra. Y aquí el dicho que Él ha creado para ustedes, es decir, para ustedes que lo pueden usar o lo pueden comer. Es el entendimiento de esta aya lo que dicen los sabios. Pero aquí el Sheikh menciona, dice, la razón de esto es de que esta aya fue revelada como un favor, y todo lo que Allah
ha otorgado a su creación, es decir, todo lo que Él menciona en el contexto del favor es permitido. La evidencia de que los burros domésticos o domesticados eran antes permitidos está en este dicho de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dice: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به. ¿No? Que dice: no encuentro dentro de lo que me fue revelado nada prohibido para quien lo coma, a menos que sea un animal muerto, o sangre derramada, o carne de cerdo, porque de hecho es impura, o un animal sacrificado a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces aquí esta es una prueba de que aquí no está mencionado los burros domésticos. Entonces dice el Sheikh, esta aya se entiende de que de cierta manera la restricción es permitir la carne, o en esta restricción, dice el Sheikh, se permite la carne de los burros domésticos. Y eso se debe a que Allah ordenó a su profeta que informara a la gente de las prohibiciones con respecto a ellos. Y son cuatro. Por lo que quedó claro que los demás está permitido. Okay. En esta aya son 4 nomás. Y todo aquello que cae afuera de estos 4 de esta aya está permitido, dice el Sheikh. Y entre ellos están los burros domésticos. Por lo que la prohibición de los burros domésticos se establece mediante la narración de un grupo de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que estaban en el Khaybar. ¿No? Entre ellos está Ali ibn Abi Talib. Y esto es evidencia de la abrogación del Corán por la Sunna. Y sabemos, porque hay gente que piensa que la Sunna no puede abrogar el Corán. Que la Sunna no cambia el juicio del Corán. Y eso no es cierto. Porque las dos son revelaciones. Porque la gente piensa mal o entiende mal de que el Corán es la legislación de Allah y la Sunna es la legislación del profeta. No. Las dos son las dos, Corán y la Sunna, son revelación de Allah y legislación de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam de sí mismo no ha legislado nada. Él espera la legislación de Allah. Y él difunde o él predica la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces, la sunna o el juicio de la sunna puede cambiar un juicio del Corán. Sabemos que hay abrogación de Corán, una aya que ha abrogado otra aya. O una sunna, otra sunna. Pero aquí, o el Corán, sunna, o sunna, Corán. Entonces, esta es una evidencia, dice el Sheikh, de la sunna cambiando un juicio del Corán. ¿No? Y dice, porque Allah ha especificado 4 cosas en el Corán que se limitan a esas 4. Entonces, todo aquello de esas 4 está permitido, como el burro doméstico. Por lo que todo lo demás es permitido, dice el Sheikh. Entonces, el burro doméstico es parte de eso. Luego, la sunna llegó con la prohibición de los burros domésticos. Por lo que por lo que esta prohibición anula su permisibilidad
en el Corán, lo cual se entiende mediante la limitación, ¿no? O sea, el Corán limitó a estas cuatro cosas, o prohibió estas 4 cosas. Entonces todo afuera de esas 4 cosas está permitido, que incluye esos burros domésticos. Pero la sunna vino, y en la sunna el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió comer la carne de los burros domésticos, ¿no? Entonces se sigue esa prohibición. Esto está prohibido, aunque el Corán lo ha permitido, porque esta sunna ha abrogado el juicio del Corán. No. Dice el Sheikh, así el resultado de la regla es que, o dice, la regla es que todo lo que se come, todo lo que se bebe, todo lo que se monta, todo lo que se viste o con que se viste, está originalmente permitido, excepto lo que está excluido por la evidencia. Y esa es la regla, ese es el principio, ¿no? Que todo es permitido excepto con evidencia, ¿no? Excepto que con evidencia. Todo es permitido hasta que llegue a la evidencia que no es permitido, ¿no? Y eso es un juicio del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y con eso termina el Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullahu ta'ala, y con eso terminamos la explicación y los comentarios del hadith 62, Juan Barakallahu Fikum, y aquí vamos a parar y terminamos la clase de hoy aquí. Barakallahu Fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas o algo en que puedo ayudar, Juan Barakallahu Fikum, haré lo posible. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. La persona que mata y luego se le aplica el castigo legal, el had, en esta vida, será castigada el día. Es que no puedo ver lo último de la pantalla. El día de la resurrección o no sé, déjame a ver si mi esposa me envía la pantalla, un momento. Bueno, si entiendo bien la pregunta, no, si la persona recibe el castigo en esta vida por ese pecado, en el día del juicio no será castigado por ese pecado, no, porque ya recibió el castigo y pagó con ese castigo, pagó por ese pecado en esta vida, en esta dunya. No. Hay quienes retrasan el arrepentimiento y dicen, haré el hajj en el futuro para que Allah me perdone de los pecados mayores. ¿Es esto correcto o es obligatorio apresurarse al arrepentimiento? Es obligatorio apresurarse al arrepentimiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, tubu ila Allahi jami'an. Arrepiéntense todos a Allah. Todos, jami'an. Allah nos ordena con eso. Eso de decir, en el futuro voy a hacer el hajj, eso es, ¿cuántas personas han pensado eso y no llegó ese tiempo? Y no se arrepintieron. Y decir que tengo mañana, o el futuro, o un año, o 10 años, o 5 años, eso es una tontería de verdad, de pensar que uno tiene tiempo, porque ninguno de nosotros ya ni sabe cuándo es su tiempo que Allah lo va a llamar hacia él. Así nadie lo sabe. Entonces hay que regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento todos los días.
todos los días. No una vez en 5 años, una vez en 10 años, no, todos los días. Arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala. No, todos los días. Allah musta'an. Allah no acepte de nosotros. ¿Cómo puede saber un musulmán que Allah ha aceptado su arrepentimiento? No podemos saber. Tenemos que ser sinceros y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone y que acepte nuestro arrepentimiento. No podemos saberlo. Allah subhanahu wa ta'ala por esa razón no nos informa, para que no dejemos de pedirle perdón por nuestros pecados. No dejemos de arrepentirnos y abandonar los pecados. ¿No? Y por eso. Así que no podemos saber. Debe la persona arrepentirse todos los días y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone por todos sus pecados. Siempre. Siempre. Hacer istighfar, hacer tauba, ¿no? Regresar en él, sentirse mal por caer en los pecados, tener esa pena y vergüenza con Allah subhanahu wa ta'ala, ante Allah subhanahu wa ta'ala, y enfocarse en cumplir con sus mandatos, alejarse de lo que ha prohibido y pedir perdón, hacer istighfar, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe los corazones de los justos y los sinceros. Que Allah nos haga de ellos. Amén. No. Aquí una pregunta. ¿A quiénes se refiere exactamente el plural? Tememos. Allah subhanahu wa ta'ala, Él habla en el plural. En muchos idiomas, el plural de real, el plural de autoridad, el plural de poder, muchos lo usan en muchos idiomas. El plural de real o plural de poder o autoridad, muchos, digamos, reyes o líderes o gobernantes lo usan cuando tienen todo el poder en algo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, igual que tiene todo el poder de todo y es el rey de todo lo que existe, pues él también habla en árabe, lo usa el plural. Así que cuando dice habla en el plural, es Allah subhanahu wa ta'ala. No. ¿Cuál es el destino del muchacho en el más allá? Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuál es su destino. Nosotros no sabemos eso. Wallahu ta'ala alam. ¿Puede un musulmán comer de un animal sacrificado por un católico si no mencionó el nombre de Allah al sacrificarlo, pero lo hizo de la misma manera que sacrifican los musulmanes? No, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto a los que hicieron hijra a Habesha, a Abisinia, y dijo, porque los cristianos, los católicos son parte de los cristianos. Entonces, los católicos es una secta de la religión cristiana. Entonces, los católicos y los cristianos y todas las sectas de los cristianos, y los judíos y todas las sectas de los judíos son parte de la gente del libro. La gente o el pueblo del libro, Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido comer su carne. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo a los musulmanes que hicieron hijra allá, que solo digan Bismillah antes de comer la carne de ellos. Si es que la carne fue sacrificada por cristianos o judíos, solo decimos Bismillah antes de comer la carne. Pero tenemos que saber que la carne fue sacrificada, o sea, la pregunta aquí dice que el católico no dijo Bismillah, pero sí lo hizo en la manera correcta, acorde de el Islam. Entonces, si es así, la persona solamente dice Bismillah antes de comer la carne, basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Pero hoy en día hay que entender, Juan, que muchas empresas grandes están sacrificando los animales en maneras que no es permitido para nosotros comer la carne si sacrifican con tiros a la cabeza al animal, golpes a la cabeza del animal, matarlos con gas o matarlos yani, quitando el oxígeno del lugar. Todo eso no es permitido, comer la carne de un animal que muere en esa forma, ¿no? Así que si nos llegan las noticias verificadas que tal empresa mata sus animales en esa manera, entonces no podemos comer de esa carne, aunque son cristianos, aunque sean religiosos cristianos o judíos, aunque esos judíos ponen kosher, porque sabemos que hay mucha corrupción en los, ¿cómo se dice? Las empresas que usan ese sello de kosher, hasta también halal, subhanallah. Hemos visto que hay corrupción en eso. Así que hay que saber cómo, no es que tenemos que saber, si nos llega esa noticia verificada de que matan en esa forma ilícita, pues entonces la carne no es lícita para nosotros comer, aunque sean cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado, Juan, barakallahu fikum. Nada, Juan. Si hay otras preguntas, طيب inshallah. Si no hay más preguntas, me despido, Juan, barakallahu fikum. Les recuerdo que hay otra clase de la mañana, la clase de Ad-Durus al-Muhimma li'amat al-Ummah, las lecciones importantes para el musulmán común de el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, con la explicación de Sheikh Abdurrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Naam. Hasta la próxima clase, Juan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.